Él es Martín Masi, es doctor de la UBA de Ciencias Económicas, magíster de la Universidad de Buenos Aires en Gestión Económica y Financiera de Riesgos y licenciado de Economía de nuestra casa de estudios. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, no tengan vergüenza en desmutearse y hablar, o si no, mandarlo al chat de Skype para que Tincho lo pueda leer. ¿Sí? No sé si vos querías agregar algo, Tincho. Bueno, obviamente agradecerte por tomarte estos tiempos para estar con nosotros acá y ayudar a los chicos. Y bueno, nada. No sé si No, hay alguien que... Sil, no. En realidad yo siempre digo lo mismo un poco hace muchos años nos conocemos y trabajamos en el ámbito, bueno, en mi caso particular de análisis matemático 2 y de matemática para economistas y algunas otras materias relacionadas al área de matemática. Pero sí es muy importante el laburo mancomunado en este sentido. Digo, en primer lugar agradecerles a todos y a todas las personas que se toman el tiempo bueno, presenciar este precurso, que yo le llamo en realidad más que nivelatorio, como precurso. Originalmente, hace muchos años, sí, esto se llamaba precurso. Pero bueno, esto es posible también gracias al laburo de ustedes, ¿no? Como centro de estudiantes que nos representa, de alguna manera representan a todos y a todas en el claustro de alumnos de la facultad. Y que bueno, yo, como dijo Sil, me formé entero, de punta a punta en esta facu, que adoro, que amo y que conozco a cada una de las sedes en detalle. Con lo cual para mí es un honor y un placer. Y bueno, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de lo que implica esto es muy importante. ¿Sí? O sea, en cualquier condición y sobre todo en estas condiciones raras que nos toca vivir hoy y del cual nos afecta a nivel mundial, digamos, no es algo local, siempre es importante este tipo de cosas. Los precursos para las materias que tienen que ver con algún contenido matemático, que tienen que ver con una estructura, particularmente la formación de futuros economistas y actuarios en este caso, es muy importante establecer estos canales. Pero bueno, esto digamos, se dio gracias a un poco la consulta de ustedes hacia el centro de estudiantes y el centro de estudiantes pudiendo canalizar estas inquietudes. Con lo cual, sí, por mi parte agradecer como siempre, cada vez que Tommy me presenta en alguna charla también hago extensiva este agradecimiento porque para mí es un honor y un placer que confíen en mi laburo, digamos. Es un honor para nosotros que estés con nosotros y que siempre predispuesto a todo. Así que bueno, nada, anulo la cámara y el audio, pero cualquier cosa me llamás y estoy. Dale, ¿Dale? Sil, mil gracias. Bueno, ¿Listo? vamos a hacer una pruebita, a ver si esto funciona. Porque cuando yo haga esto, quizás no vea el chat, pero si alguno puede, o mismo Sil, decirme si esto se ve, digamos, si están viendo mi pantalla, Sí, Estoy cargando, ¿puede ser? puede tardar un ratito en que cargue, Ahí sí, dale, ahí, ven una pantalla blanca, digamos, ¿no? sí. Bien, perfecto, porque les voy a comentar un par de cositas. Inicialmente, bueno, ustedes saben que vamos a compartir un ratito, hoy, un ratito el día jueves, mismo horario. Con lo cual, a mí siempre me gusta, normalmente lo hacemos de esta manera, cuando es presencialmente, bueno, yo doy clase en la sede paternal, habitualmente es en esa sede, pero básicamente lo que hacemos es un poco situarlos y situarlas a todos y a todas ustedes respecto a qué es lo que se espera particularmente de análisis matemático 2 y en este sentido, digo, yo sitúo de alguna manera la discusión en torno a la problemática de análisis matemático 2 pero entendida de alguna manera desde, por un lado, lo que alimentó análisis matemático 2 a partir de análisis matemático 1 y por otro lado, las cuestiones relacionadas a álgebra. Sí, si alguno o alguno de ustedes pensaba que mi letra era mejor en la pizarra, eso es mentira, digamos, siempre fue fea. No cambia la virtualidad de este aspecto. Entonces, particularmente, en general, solemos laburar desde dos lados, digamos, por un lado, lo que tiene que ver con las cuestiones vinculadas a análisis matemático o lo que vieron en el CBC respecto a análisis matemático y por otro lado algunas cuestiones que tienen que ver con álgebra. Entendiendo que, y esto es una apreciación ultra personal, la diferencia entre una cosa y la otra en realidad
tiene sus ámbitos en nuestra casa de estudio, sus puntos de choque, digamos, ¿no? Uno piensa que la parte de análisis matemático solamente refiere a análisis de funciones o de relaciones matemáticas, mientras que la parte de álgebra uno en general la ve mucho más relacionada a temas que tienen que ver con matrices, vectores o campos o espacios. Yo cada tanto me echo a ver si no hay nadie que está escribiendo. Disculpen la desprolijidad. En cambio, eso sucede muy claramente cuando uno estudia carreras relacionadas a ciencias exactas, pero nosotros estamos estudiando en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ustedes saben, la universidad, una de las más importantes del mundo y la más importante de Latinoamérica. Y en este sentido, nosotros estudiamos la matemática como una herramienta para poder encontrar ciertas cuestiones relacionadas a fenómenos económicos o actuariales, que es lo que a ustedes les interesa originalmente. Entonces, dicho esto, vamos a situar un poco la discusión hoy en lo que tiene que ver con la problemática de análisis 1 y cómo impacta esto en análisis 2. Y el día jueves vamos a trabajar con la problemática de álgebra, entendiendo de vuelta que no son compartimentos estancos. Pero ahora yo voy a hacer una mini lista de qué es lo que hace análisis 1, qué es lo que hace álgebra para esta discusión y qué es lo que ustedes van a encontrar como aporte para análisis matemático 2. Entonces voy a dividir un poco esta discusión como en tres líneas, viendo qué es lo que sobrevive de cada una de estas cuestiones en la materia que se van a enfrentar a partir del próximo lunes. No sé si queda claro más o menos la discusión o por dónde va a ir, todavía no dije mucho, pero quiero mostrarles un par de cosas que me permite la virtualidad. No todo en la virtualidad es malo, todo lo contrario diría yo. Digo, como experiencia del cuatrimestre pasado, hemos podido desarrollar un montón de cosas interesantes y lindas dentro de nuestra materia, con lo cual vamos a ir bien por ahí. Si hay alguna duda, alguna consulta inicial, más o menos se va siguiendo en la discusión. ¿Estamos más o menos bien? Bien, gracias Ale. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es algo relativamente básico que tiene que ver con los programas de la materia. Si ustedes van a la facultad, a la página de la facultad, perdón, y van en carreras, pinchan en carreras, sobre economía o actuario, que es lo que nos importa a nosotros, porque esto es un precurso de análisis 2, vamos solamente, pertenece a esas dos carreras, ustedes van hacia abajo y van a encontrar los programas de la materia, particularmente de lo que tiene que ver con el primer tramo, no porque pertenece a otra unidad académica, pero ustedes sí van a poder encontrar análisis matemático 2 dentro de la página. Esto lo aclaro y lo digo porque muy posiblemente para algunos o algunos de ustedes sea la primera materia que hacen en el ciclo general de la carrera. Por lo tanto, acostúmbrense o dedíquenle un ratito a ver los programas de la materia, ¿sí? De todas las materias que hagan. Del segundo tramo en adelante, o sea, luego del primer tramo, que es lo que corresponde a CBC o a 21, el segundo tramo en adelante es sedes, todo lo que está en segundo tramo es sedes, y del ciclo profesional y las selectivas o optativas pertenecen a la parte central de la carrera o el ciclo profesional de la carrera. Todas ellas tienen hipervinculados las materias, porque esto te lleva a los programas analíticos de las materias, ¿sí? Particularmente yo pertenezco a la cátedra de la doctora María José Bianco, a quien siempre le agradezco públicamente porque además de ser una titular muy importante dentro de la facultad, para nosotros los que somos adjuntos o profesores y profesoras a cargos de cursos, es muy importante tener un titular de cátedra. Arriba del titular de cátedra no hay nadie, digamos, desde el punto de vista de la jerarquía de una cátedra. Recuerden ustedes, nosotros pertenecemos a una universidad pública que se maneja en el cogobierno, en la idea de cogobierno, y eso implica, además de otras cosas que tienen que ver con la reforma universitaria, la libertad de cátedras. Entonces van a encontrar que hay distintas cátedras, todos ellos son titulares de cátedra, y cada titular de cátedra establece un programa. Entonces, si ustedes pinchan sobre el programa María José, que es el que me corresponde a mí, pero pueden hacerlo sobre el que ustedes quieran, van a encontrar todos los contenidos de la materia en detalle. ¿Qué es lo que se espera que ustedes sepan? ¿Cuáles son las unidades temáticas asociadas a cada una de estas cosas, a cada una de estas materias? ¿Cuál es la bibliografía? Lo van a encontrar hacia el final, la bibliografía
obligatoria o básica, la bibliografía ampliatoria. Y eso es lo que ustedes tienen que encarar, además de la metodología y la forma de evaluación, ustedes tienen que encarar la materia siempre entendiendo cómo se encuadra dentro de esto. Entonces, lo que yo voy a resumir rápidamente, porque me quiero meter en algunos contenidos, tiene que ver con esta discusión. Yo cada tanto voy mechando porque veo si hay alguna duda al respecto. Igual se pueden desmutear. Hacemos de cuenta que estamos en un aula física. Y si estuviésemos en una aula física, bueno, acá no sé cuántos somos en este momento, más de 80, 86, 85, podrían cualquiera de ustedes interrumpirme sin problema y a mí me encanta que suceda eso. Con lo cual, desmutense y me preguntan si hay algo que no se entienda desde lo administrativo a lo general. Pero a mí me parece que no solo el análisis matemático 2, y esta es una visión muy personal, sino que el resto de las materias que hagan, encararlas desde el programa analítico de la materia es muy importante, porque ustedes van a poder darse cuenta a qué es aquello que se enfrentan inicialmente, ¿sí? Entonces, yo no voy a hacer un repaso párrafo a párrafo de lo que implica la materia de análisis matemático 2, ni qué implicó análisis matemático 1 y álgebra, pero sí voy a comentarles un par de cositas que hacen a la discusión digamos, esta parte de la materia, de las materias que vieron, qué es lo que van a ver con análisis 2 y hacia dónde va la discusión con las materias hacia adelante, ¿sí? Dicho esto, no sé si hay alguna duda de cómo llegué hasta ahí, me lo pueden consultar. Igual les digo, la idea mía siempre tiene que ver con arrancar la clase de hoy, comentándoles algunas cositas, resolviendo algunos ejercicios puntuales que me interesa ver. Y la clase del jueves continuamos, yo les voy a dejar alguna pauta para que repasen al respecto de esto. Básicamente, en lo que tiene que ver con análisis matemático 1, lo que nosotros tenemos que repasar son el concepto de funciones. Dentro de funciones hay que recordar relaciones. Y bueno, si quieren algo relacionado, como un caso puntual, el producto escalar. Luego, respecto de análisis matemático 1, hay que repasar temas relacionados a optimización. Y optimización o búsqueda de extremos. Por otro lado, y asociado a esto, previo, si ustedes quieren, a esto, están los conceptos de derivabilidad. Yo lo pongo como grandes temas, pero porque ahora lo voy a asociar de alguna manera. Dentro de la discusión de derivabilidad se despliega previamente la cuestión relacionada al cálculo de límites de estas funciones. Y por otro lado van a encontrar los conceptos relacionados a integrabilidad. ¿Sí? Como grandes temas asociados a esto. Obviamente que en realidad si ustedes me apretan un poco, casi todo lo importante a estudiar en detalle dentro de análisis matemático 1 está asociado a la discusión sobre funciones, pero no son cualquier tipo de funciones. Ustedes habrán visto que las funciones que delimitan el análisis 1 tienen que ver con funciones que toman reales y devuelven reales, ¿sí? O sea que son funciones que trabajan en el espacio R2, si ustedes quieren, en el plano, ¿sí? Entonces, este tipo de funciones en general son funciones del estilo f de x igual a y. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Este tipo de funciones tiene sentido estudiarlas desde su punto de vista aplicado a las ciencias económicas a partir de todo un conjunto de herramientas relacionadas a la optimización. Optimización entendida como la búsqueda de extremos libres o condicionados para poder tomar una decisión contextual a esa función. Y claramente para poder encontrar esa discusión tienen que haber pasado por los conceptos de derivabilidad, diferenciabilidad en el medio, pero queda un poquito solapada, y el concepto de límites. En realidad esta cuestión es anterior al concepto de optimización. Digamos, para poder optimizar ustedes tenían que haber pasado por entender límites de una función tendiendo a un determinado punto de su dominio y luego aplicar el concepto de derivabilidad
como un cálculo de límite de un cociente incremental, que ahora vamos a repasar, ¿sí? Pero esto es central. Y obviamente, asociado a la discusión de la derivabilidad, el correlato de la derivabilidad, en primera instancia, ustedes lo estudian a partir de la contrapartida de la derivabilidad o la función inversa de la derivabilidad es la integrabilidad de una función, donde uno busca la función primitiva, ¿sí? Estos se llamaban en líneas generales integrales indefinidas, ¿sí? Pero además ustedes podían estudiar la integrabilidad no solo como el cálculo de la primitiva, sino que podían estudiar integrabilidad para el cálculo de áreas, ¿sí? bajo ciertas curvas o la intersección de dos funciones, el área que queda delimitado y poder estudiar ese espacio. El cálculo de áreas es importante porque si esas funciones representasen fenómenos económicos, el cálculo de área de alguna manera me permitiría estudiar cuál es la magnitud de ese espacio, entendiendo la magnitud como por ejemplo el costo total de algo o el precio de un determinado bien o el impacto de una cierta política económica. ¿Me van siguiendo hasta ahí un poco en la discusión general? Obviamente hay otros temas en el medio o más chicos, digo, aplicaciones más concretas, pero puntualmente, digo, en líneas generales, con análisis matemático 1 es un poco la discusión que uno quiere entablar. Dale, no sé si ahí alguien quería decir algo. Yo flashé, bueno, genial. Buenísimo, Bárbara, te agradezco. Por otro lado, y ahora vamos a ver cómo impacta esto en análisis matemático 2. Por el lado de álgebra, ustedes sí tenían, digamos, como grandes temas la discusión de espacios, ¿sí? Entendido al espacio como un conjunto de elementos. En particular, ustedes van a trabajar con espacios vectoriales en detalle. Pero el espacio vectorial es un caso particular de espacios, de la misma manera que la función es un caso particular de relación matemática entre los elementos de ese conjunto. Después ustedes tenían la problemática de ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones entendidas como aquella expresión donde hay que buscar una determinada incógnita o resolver una determinada incógnita, y a partir de esto un sistema de ecuaciones como una conjunción, una yuxtaposición de varias ecuaciones en simultáneo, ¿no? La respuesta a este sistema de ecuaciones es un vector de incógnitas, y ese vector de incógnitas, en definitiva, es lo que resuelve el sistema en líneas generales. Ahora, si ustedes, digamos, analizan un poco más en detalle esta discusión, el sistema de ecuaciones también es una forma de resolver, por ejemplo, la intersección entre dos funciones, ¿no? Si yo quisiese evaluar la intersección entre dos funciones cualesquiera y ver cuál es la solución de esa intersección, evidentemente es, bueno, resolver el sistema cuyas componentes o cuyas funciones son las funciones originalmente, ¿no? Entonces digo, evidentemente hay una relación entre el álgebra y el análisis de estos sistemas, y más aún, digamos, a partir de esta discusión de los sistemas, a mí me interesa resolver estos sistemas, y básicamente acá es donde aparecen un conjunto de técnicas que van desde la eliminación gaussiana o las técnicas asociadas a Gauss, entendido el sistema de ecuaciones de su forma matricial, ¿no? De este estilo, AX igual a B, ¿no? Esto lo vamos a retomar el jueves, digo, una matriz A de coeficiente multiplicado a un vector X de incógnitas igualado a un vector de términos independientes, y esto lo pueden estudiar desde el punto de vista de la resolución gaussiana, o lo pueden estudiar de la resolución que desarrollaron Gauss y Jordan, es decir, con una triangulación específica asociado a un sistema de pivots, o lo pueden resolver con sustitución. Sí, esto es lo que vamos a desarrollar en detalle después el jueves, o lo pueden resolver también con la famosa regla de Kramer, que para nosotros es muy importante, ¿sí? Entonces, en realidad Gauss y Gauss-Jordan, si me apretan, es un caso particular de
sustitución, pero la regla de Cramer es lo suficientemente importante como para que merezca un párrafo aparte, lo vamos a ver en detalle. ¿Sí? Me van siguiendo un poco en la discusión que estamos entablando. Entonces, Sí. buenísimo, te agradezco. Lo que nosotros intentamos hacer es encontrar cuáles son los hilos conductores de análisis 1 y álgebra que impactan directamente en análisis 2. Y la pregunta que me pueden hacer ustedes es, bueno, llevamos un ratito hablando sobre esto, decime de qué se trata análisis 2. Entonces, vamos de lleno un poco en esta discusión, ¿sí? Y lo que les voy a decir es lo siguiente. Respecto de funciones, vamos a trabajar particularmente con funciones, pero aumentando el espacio del dominio, ¿sí? A trabajar con campos escalares. Esto significa que nuestras funciones ahora van a tomar una versión un poquito distinta. Vamos a decir que A pertenece en realidad a funciones de este estilo. Perdón, la F pertenece a recorridos de este estilo, o sea, toma valores en R2 y devuelve valores en R, con lo cual este tipo de funciones deja de ser f de x igual a y y pasan a ser funciones de este estilo, z como función de x e y, es decir que tenemos dos variables independientes. Recuerden ustedes, a esto le llamamos variable independiente y esta es la variable dependiente de la relación. No sé si tengo alguna duda por ahí. Bueno, si hay alguna duda me interrumpen sin problema. Bueno, entonces, esta es una primera discusión, con lo cual Análisis Matemático 2 va a arrancar con el mismo estudio completo de funciones, pero ya no de las relaciones matemáticas que ustedes veían en Análisis 1, sino en funciones un poquitín más complicadas porque incorporamos otra variable independiente. Y obviamente esto es posible después extrapolar esta discusión a la optimización de estas problemáticas, pero previamente a ello nosotros tenemos que estudiar muy en detalle en análisis 2 la problemática de este tipo de funciones, pero asociado, digamos, el estudio de estas funciones localmente en los puntos del dominio de estas funciones, desde el punto de vista de qué significan los límites para este tipo de funciones, qué significa el cálculo de la derivabilidad de estas funciones y qué se entiende por la diferenciabilidad porque acá la vamos a tener bastante distinta esta discusión, ¿sí? Obviamente que van a poder ver integrabilidad, van a ver optimización, estas cosas también se trasladan hacia acá sin ningún problema, pero particularmente para el cálculo de áreas, no para el cálculo de la primitiva, no directamente para el cálculo de la primitiva, van a ver por qué más adelante, ¿sí? Y lo que sí es muy importante, a nosotros el análisis de los sistemas de ecuaciones desde el punto de vista de su estructura matricial, de su expresión matricial, nos es muy importante. Entonces, dicho esto, lo que voy a hacer, esto lo puedo eliminar, lo vamos a ver en un ratito, lo que voy a hacer es presentarles la relación matemática general que nosotros vamos a considerar ahora, para poder extender algunas cuestiones y ver qué es lo que ustedes tienen que repasar. Obviamente que al respecto, no sé si quieren interrumpir, o sea, o si ahora quieren hacerme alguna pregunta puntual de todo este mapa general que acabo de hacer, y después les voy a mostrar por dónde sigue la discusión y les voy a dar algunos links para que tengan de interés. Los escucho, los leo. No tengan vergüenza, digo, si a alguno le da vergüenza hablar, lo puede escribir o sin problema puede desmutearse y lo discutimos. Es el espacio, o sea, piensen que todas y todos ustedes, que son 85, insisto, no son pocos, están haciendo algo interesante porque la materia arranca la semana que viene, con lo cual si ustedes se sacan las dudas de lo que vieron
en análisis, gracias Marcos, en análisis 1 y en álgebra, arrancan de otra manera. Para mí es muy importante que hagan esto, porque mis colegas, incluido yo, vamos a suponer que ustedes pasaron por análisis 1 y álgebra y recuerdan ese estudio, recuerdan esos datos, cosa que en la mayoría de los casos ustedes van a decir, pero vea, yo la cursé hace 2, 3 años, o yo la cursé y no sé qué cosa, y la matemática sigue siendo la misma, pero uno tiene que hacer ese warming up. Ahí por ahí dicen, el álgebra matricial se utiliza para el estudio de las funciones. Claro, Ale, en realidad no para el estudio de las funciones particularmente, sino que cuando vos tenés un conjunto de funciones la podés ordenar en una matriz, por ejemplo, ¿sí? Y esas funciones no necesariamente son lineales. Puede ser lineal o no lineal. Entonces vos habrás visto en álgebra alguna discusión sobre sistemas lineales o no lineales. Algunos son un poco más fáciles, otros más difíciles de resolver. Por suerte hoy tenemos un montón de herramientas, que ahora yo también voy a hacerle hincapié en esto, pero primero voy a dar un poquito de intuición económica, en matemática y económica. Tengo una duda, dice Ángel, exactamente cuál es la diferencia entre derivabilidad y diferenciabilidad. Vamos a ver ahora. Vamos a verla ahora, Ángel. Justo voy a arrancar por ahí. Sí, concreto. Si te sigue manteniendo la duda, me volvés a preguntar. Sin dudas. Dale, vamos por ahí. Entonces vamos a hacer una breve digresión, muy rápida, respecto a esto. En primer lugar, fíjense, voy a poner esta cuestión que a mí me encanta, que tiene que ver con todo esto, por los colores me gusta, va a impactar en ustedes en matemática para economistas, y para los que, esto es para los que estudian economía, ¿no? Y para los que estudian actuario, va a impactar en, obviamente, matemática para economistas y en análisis numérico. ¿Sí? Particularmente para lo que tiene que ver con matemática para economistas, lo que va a hacer matemática para economistas es trabajar con funciones con esta estructura. Entonces fíjense que es muy importante análisis 2, porque ahora van a trabajar en mate para economistas, cuando pasen por análisis 2, con funciones que en vez de tomar reales al cuadrado, toma reales a la enésima. O sea, lo que hace es aumentar el espacio del dominio. ¿Sí? O sea, ahora vamos a tener, en vez de z como función de x e y, van a tener una determinada f que va a depender de x1, x2, hasta xn. O sea, n variables independientes. Y esto en economía es muy importante, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, y disculpen si alguno ya vio esta discusión, que tiene que ver con, supongamos en ciencias económicas, que estoy intentando estudiar algo relacionado a la función de producción de una determinada unidad productiva, y a mí me interesa ver cuánto producto genera una determinada unidad productiva, dado los insumos x1 que tiene a disposición, ¿no? Entonces, esta función claramente cae en análisis matemático 1, digo, ¿no? Es una función que toma como información independiente la cantidad de insumo x1 y me devuelve como variable dependiente el output o la salida de esta función, que es la cantidad de producto, ¿sí? Supongamos que son pulseras macramé. Bueno, puedo suponer que la persona que produce pulseras macramé utiliza como insumo el hilo encerado. Entonces, cantidad de hilo me produce cantidad de pulseras, ¿sí? La unidad de medida del hilo será metros, la unidad de medida de F será cantidad de pulseras. Y no hay mucha discusión al respecto. Ahora, alguna de ustedes me podría decir, bueno, pero no es lo único que le pongo a la pulsera. Yo le pongo mi tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora la función necesito cantidad de hilo, pero también necesito el tiempo que le dedico a la producción de eso. No es lo mismo, digamos, estandarizar esta discusión respecto a, bueno, yo hago 2 pulseras por hora, que si yo hago 11 pulseras por hora o si yo hago media pulsera por hora. ¿Sí? Entonces, esto es una discusión interesante que hace a análisis matemático 2. Pero alguno o alguna de ustedes me puede decir, bueno, no, pero pará, porque yo además de las pulseras y de la cantidad de mi tiempo, yo necesito luz.
¿sí? Necesito un espacio donde hacerlo, tipo un lugar que yo lo puedo cuantificar en torno a un alquiler de un espacio, y además necesito luz. Entonces, esta función se me traslada o se me convierte en x1, t, además necesito un determinado espacio que le vamos a llamar, digamos, no sé, qué sé yo, le podemos poner el nombre que ustedes quieran, pero supongamos E del espacio, además necesito L de luz, y además necesito otras cosas, etcétera. Y esa función que originalmente me explicaba el consumo, o la producción de pulseras a través de solamente su insumo directo, que es el hilo, se me transforma en algo que la matemática de la cual dispongo hasta el momento solamente me deja explicar este fenómeno. Cuando ustedes terminen o transiten análisis matemático 2 van a poder explicar este fenómeno. Pero cuando terminen mate para economista deberían poder explicar este fenómeno. Y creo yo, pero es una humilde opinión, cuanto más información le pueda poner al sistema, más detalle voy a poder encontrar respecto al fenómeno que quiero describir. Entonces es muy importante ir desde esta discusión para poder encontrar cómo se resuelven este tipo de inquietudes teóricas en ciencias económicas, ¿sí? Entonces, si partimos de esa primera discusión, evidentemente este es el hilo que lo va a llevar a mate para economista. Mate para economista es una materia mucho más larga. Solamente les estoy mostrando lo que tiene que ver con la parte de análisis matemático y cómo impacta desde análisis 1 hasta mate para economistas. Pero después la discusión de análisis viene a estar por el lado de el soporte, o lo que yo llamo soporte a, dentro de la función, qué cosa toma y qué cosa devuelve. Yo les decía hace un rato que si tomo particularmente esta discusión, yo les podría decir a ustedes, bueno, F grande entonces es pulseras, y estas pulseras se miden en cantidad, ¿sí? Y x1 es entonces el hilo, y ese hilo se puede medir, por ejemplo, en metros, ¿no? O algo del estilo, o en kilos, o en lo que ustedes, la unidad de medida que ustedes quieran. Pero claramente, digo, en este tipo de funciones, donde yo estoy tomando, estos son valores reales, y estos son valores reales, puede producirse, digamos, en este esquema, algún tipo de problema económico. Porque, por ejemplo, que ustedes produzcan 7,28 pulseras, no me está diciendo nada, ¿no? Porque ustedes no pueden vender una fracción de pulsera. Ahora, ustedes podrían tener fracciones de hilo, porque ustedes pueden comprar, digamos, no le digo reales, porque no sé con qué lo van a medir, pero sí podrían tener versiones decimales de esta magnitud, versus que versiones decimales de esta en realidad económicamente hace ruido. Entonces por ahí no es reales la discusión, por ahí en realidad acá tengo naturales, ¿no? Entonces funciones que toman naturales y vuelven reales, en definitiva, cualquiera sea el caso a discutir, siempre estoy convalidando esta discusión entendida con este famoso diagramita de Venn, ¿no? Perdón, hago otra cosa, donde acá tenemos el dominio y acá tenemos la imagen de una relación matemática que toma elementos de x1 y me devuelve elementos en la imagen, ¿no? Y acá es donde media esta relación funcional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que este dominio puede ser cualquier cosa. Si yo, por ejemplo, a esta función de análisis 1, a esta relación que está acá, donde digo f chiquita es la relación que toma elementos del subconjunto del dominio y me devuelve elementos en la imagen, tal que, por ejemplo, f de x1, perdón, tal que, sí, f de x1 directamente, me hace falta aclarar demasiado, digamos. Lo que estoy diciendo es, bueno, es igual a esa f chiquita que está ahí. Lo que estoy diciendo básicamente es que tengo la libertad de elegir qué cosa es el dominio, qué cosa es la imagen de esta relación. En algún caso ustedes me podrían decir que esto es reales en reales, en cuyo caso espero números reales y que me devuelvan números reales, pero podría ser cualquier cosa, incluido que A sea naturales, que está incluido en reales, ¿no? Que es un subconjunto de los reales. Entonces podría ser los números enteros dentro
del vasto conjunto de los números reales. Y esto funcionaría a priori. Entonces, en esta discusión, ¿qué es lo que sí no puede pasar? Bueno, básicamente la discusión versa sobre existencia y unicidad de la relación. O sea, que exista esta función f, tal que si tomo elementos de x1 me diga cuánto vale f grande, y que esa relación sea única. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que no puede pasar? Bueno, lo que no puede pasar es que una misma x produzca dos f distintas, digamos, ¿no? f1 y f2 distintas. Porque si eso ocurre, lo que me estarían diciendo es que con 8 metros de hilo, ustedes podrían producir 11 pulseras o 54 pulseras. Entonces, la pregunta mía es ¿de qué depende? Bueno, entendiendo que son todas pulseras homogéneas, no debería pasar que con la misma cantidad de hilo produzca dos cantidades de pulseras distintas. ¿Me siguen hasta ahí? Con sinceridad, ¿eh? Si hay algo que no se entiende, me lo pueden plantear y lo vemos. Genial, gracias Alma. Entonces, por otro lado, lo que decimos es, bueno, la representación habitual de este tipo de funciones viene a estar dado por el plano, ¿no? Donde yo tengo, bueno, en este caso puntual vamos a usar la misma nomenclatura, f y x1, ¿sí? Pero ustedes habitualmente tenían x e y, da igual, digamos, no viene al caso. ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, ¿qué cosa no es función? Bueno, por ejemplo, no sería función algo de este estilo, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe qué, digamos, más o menos qué forma tiene esta función? O si ustedes tuviesen que caracterizar a esa f, ¿qué le pondrían? Digamos, ¿la conocen esta gráfica? Los leo. No es y cuadrado. ¿Cómo? Y al cuadrado podría ser, sí. O sea, Y al cuadrado. Y al cuadrado podría ser, o bueno, en este caso sería f al cuadrado, o la raíz cuadrada, ¿no? Digamos, esto se parece mucho a una función de raíz cuadrada. Se parecería bastante a la función raíz cuadrada de x1, ¿no? ¿Por qué la raíz cuadrada no es función? Bueno, no es función en todo su dominio, porque lo que está sucediendo es eso, ¿no? Que para un mismo valor de x, yo estoy generando dos valores distintos de f, ¿no? O sea, f1 acá, f2 acá si quieren. Pero acá estoy tomando un solo valor de x, un único valor de x. Entonces, esto no es función en todo su dominio, pero yo podría restringir el dominio solamente al primer cuadrante, como hacemos los economistas. Los economistas en general solemos trabajar con el primer cuadrante porque el primer cuadrante son cantidades no negativas de ambas variables. Y a nosotros en general en la economía nos interesa ver el fenómeno desde la no negatividad, es decir, cero o positivas. A mí me interesa saber cuánto producto genera en pulseras y es razonable que ustedes me digan que, no sé, se produjo con 100 metros de hilo 38 pulseras. Difícilmente una función me dé 38 y menos 24, o 38 y menos 38, ¿no? Porque estaría destruyendo pulseras, en todo caso. Entonces, digo, desde el punto de vista teórico, y además asociado a la economía, de restringir el dominio es una buena alternativa para solamente considerar este pedacito de la función, que eso sí es función. ¿Sí? Esto en general sí es función. Bueno, en particular, esa función que está ahí, que yo representé rápidamente, bueno, es la inversa de la función que en realidad ustedes sí conocen un poco más en detalle, que es la función x al cuadrado, ¿no? Esta x al cuadrado sí es función porque acá sucede otra cosa completamente distinta, que es hay dos valores de f que están generados por el mismo valor de x, y eso puede ocurrir, ¿sí? O sea que una misma cantidad de pulseras sea producida con dos cantidades distintas de hilo puede ocurrir, pero no al revés, ¿sí? Y esto es razonable, bueno, el ejemplo es muy simple, se lo puede complicar un poco más, pero esto sí es razonable, ¿sí? Esto, producir de dos maneras distintas la misma cantidad de output sí es razonable, lo que no es razonable es que con el mismo input yo produzca dos outputs distintos, ¿sí? Entonces, acá es muy interesante porque lo que ustedes deberían repasar es la relación de estas funciones, entendiendo que a veces, fíjense, esta función es la inversa de esta, a veces las inversas no son función, pero siguen siendo relaciones matemáticas.
¿ok? No hay ninguna duda de que hay una relación matemática detrás de esto, ¿sí? Entonces, una cuestión que a mí me interesaba repasar al respecto de esto tiene que ver con las gráficas de la función, ¿sí? Particularmente una vez que tienen esta discusión, ustedes deberían poder graficar todas las funciones que vieron, desde la función constante, como la más sencilla de las funciones, hasta funciones trigonométricas, pasando por funciones lineales, cuadráticas, ¿sí? Polinómicas, hasta las funciones trigonométricas. Entonces hagan un breve repaso de esa cuestión, ¿sí? Yo insisto, cuando esté terminando la clase les voy a pasar unos links de interés al respecto de esto, con algunos repasos que hicieron colegas míos. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la determinación del dominio y de la imagen de estas funciones, ¿sí? Dominio e imagen son conceptos muy importantes. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los ceros de la función. ¿Recuerdan ustedes a qué se referían con los ceros o raíces de una función? Los puntos que cortan al eje X. Muy bien, Alma, gracias. Los ceros o raíces de la función son los puntos en los cuales la gráfica atraviesa el eje de abscisas o al eje que contiene a la variable independiente del problema. Por otro lado, también son importantes las intersecciones con el eje Y o con el eje de la variable independiente, ¿sí? En ese caso es poner el cero de un lado o del otro, ¿sí? Pero particularmente esta discusión es interesante desde el punto de vista de tanto ceros como intersecciones cuando ustedes analizan cuadráticas, ¿sí? Los ceros de las cuadráticas van a llevarlos a la fórmula resolvente, ¿no? O la fórmula de Bhaskara. Yo no me acuerdo dónde va la h, creo que va ahí, pero la fórmula de Bhaskara, menos b más menos raíz de b cuadrado, bueno, todo eso que ya saben. Y por otro lado, muy importante, lo que tiene que ver con los conjuntos de positividad y negatividad, ¿sí? Y los intervalos de lo mismo, ¿sí? Y cuando yo le pregunto los conjuntos de positividad y negatividad, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿A qué teoría estoy haciendo referencia detrás de esto? ¿Recuerdan? Que va asociado también al dominio. Bueno, el dominio lo miran en X, la imagen lo miran en Y, esto también lo recuerdan en general. Pero los conjuntos de positividad y negatividad, ¿a qué hacen referencia? Podría estar relacionado, Ana Paula, a eso, pero en realidad el conjunto de positividad o negatividad son aquellos conjuntos X, aquella parte del conjunto X que hace que F o Y sea positivo o sea negativo. O sea, son aquellos valores de X que hacen que la imagen sea positiva o que la imagen sea negativa. Entonces, si yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplito al respecto de esto, ¿no? Tengo una determinada función que hace esto. Esta función tiene todo. Porque además de, bueno, ser cuadrática va a tener un vértice, que es una discusión que podemos entablar si a alguno le interesa, pero no tanto. Tiene intersección con el eje Y, siempre va a pasar que en una parábola hay intersección con el eje Y. Tengo ceros, ceros en reales, esto se da porque atraviesa el eje, y esto está bueno, ¿sí? El conjunto de positividad, obviamente si yo lo estudio desde acá, fíjense que el conjunto de positividad va a venir desde menos infinito, ¿no? Hasta acá, donde Y vale de 0 o más, 0 a más infinito, y después va a continuar desde acá en adelante el conjunto de positividad, ¿sí? Y el conjunto de negatividad de esta función va a ser desde este valor de acá, toda esta parte de acá, donde Y vale negativo, ¿ok? Por lo tanto va a ser de menos infinito al primer cero, unión, segundo cero más infinito, siempre el conjunto de positividad, y el conjunto de negatividad va a ser el intervalo comprendido entre los dos ceros. Para este caso puntual, ¿no? Pero digo, el estudio de los conjuntos de positividad y negatividad dependen en muchos casos del análisis gráfico.
del análisis gráfico. Análisis gráfico que ustedes lo pueden hacer desde varios lados, digamos, ¿no? En primera instancia lo pueden estudiar a partir de la construcción de una tablita, que esto es lo que ustedes están acostumbrados a hacer o lo que hacían a mano. Exacto, por ahí, muy bien Marcela, eso es exacto. Entonces, lo pueden hacer con una tablita, lo pueden hacer con Excel, si ustedes quieren. Mi amigo personal, Diego Parrás, en general da muy buenos cursos respecto de cómo hacer este tipo de cuestiones. Pero tienen a la mano una herramienta que la virtualidad permite utilizar en detalle, y es la herramienta que nos da GeoGebra, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar un toque de eso, que para mí está bueno, porque GeoGebra nos permite, digamos, de alguna manera visualizar rápidamente esto, ¿sí? Acá tienen aplicaciones potentes, ¿no? Que ustedes pueden utilizar. En general, ustedes van a utilizar para análisis matemático 2 la graficadora 3D, porque vamos a trabajar con funciones en 3 dimensiones. Algo que no aclaré, disculpen la desprolijidad. Graficar, ustedes lo podían hacer en análisis 1. Lo van a poder hacer análisis matemático 2, pero graficar no van a poder hacerlo mate para economistas, ¿sí? O sea, este tipo de funciones donde tomo valores, tomo el dominio en valores a la enésima y devuelve valores reales, esto no tiene gráfica. De hecho, si yo en vez de n hubiese puesto 3 acá, tampoco tiene gráfica. Eso lo van a entender un poco más en detalle cuando curse análisis 2, mientras lo estén cursando. Entonces, dicho esto, en general pueden utilizar esta suite calculadora, es muy amigable. ¿Conocen esta herramienta? En líneas generales, ¿saben cómo se utiliza? Es mucho más potente de lo que uno piensa. Sí, está buenísimo. Buenísimo. Aquellos que no, o aquellas que no, tómense un ratito para verla. Está muy buena, muy buena. En particular, donde dice entrada, pueden o cliquear o escribir. Tienen acá como el tecladito para hacerlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recién hablábamos de la función raíz de x. Bueno, raíz de x la pueden utilizar desde acá, apretando este comando, ¿sí?, que les hace la raíz. O también podría, como ustedes saben de matemática, escribir x a la 0,5, ¿no? Que también me va a dar, de alguna manera, la raíz de x, ¿sí? Entonces, fíjense que, bueno, por alguna razón me lo restringe el primer cuadrante, no sé por qué. No debiera. Ahora vamos a escribirla con la raíz a ver si no pasa. Bueno, por alguna razón que desconozco, solamente me toma el primer cuadrante. Algo habré tocado. Pero digo, particularmente me sirve porque grafica rápido, ¿sí? Entonces yo les decía a ustedes, bueno, con esto pueden jugar con distintas cuestiones para ir viendo los ceros. Esto, una vez que ustedes tienen graficada, hay puntos que están resaltados, como el ordenar el origen, las intersecciones, que lo calcula automáticamente. Entonces esta es una herramienta interesante, sobre todo cuando hacen estudios de extremos locales, ¿sí? Si ustedes analizan alguna función y quieren ver su extremo en algún intervalo, bueno, gráficamente lo pueden interpretar. Supongamos que yo quiero estudiar esta función para el intervalo entre 0 y 6. Bueno, en 0 tendrá un mínimo absoluto, en 6 tiene un máximo absoluto y bueno, puedo calcular su imagen. En el medio no hay nada, digamos, cualquier otro valor en el medio, como esta función es estrictamente creciente, en este sentido, no va a haber nada, no va a haber extremos asociados a eso. Entonces digo, esta es una herramienta que presenta versatilidad. Obviamente que es mucho más interesante de lo que yo estoy mostrando, ¿sí? Hay un montón de cosas que pueden utilizar e ir probando y está bueno. Los invito a que formalmente lo hagan, ¿sí? No, Marce, a ver, estoy leyendo la pregunta de Marcela. Dice si los valores negativos no tienen solución en el campo de los reales cuando utilizas una raíz con índice par. No, sí, estoy de acuerdo con lo que voy a decir. Digo, la función x al cuadrado, para todo valor de x, lo que voy a decir es cierto, o sea, está restricto a que x es positivo, porque el x negativo no funciona en
en esta discusión. Pero eso te lo hace en el gráfico, permíteme que te lo muestre, te hace que la función no tenga nada de este lado, digamos, los valores negativos de x, ¿no? Pero, digamos, esta función debería tener la otra parte de acá abajo, sin ninguna duda. ¿Sí? Porque y vale, no sé, 2 y menos 2 con el 4, digamos. Sin dudas. ¿Sí? Entonces, eso sí, está muy buena tu duda, te agradezco. Bueno, entonces, dicho esto, una cosa que yo quería mostrarles es, en general en la cátedra, que se los voy a pasar este archivito o les paso el link, tienen una guía inicial. Yo en general recomiendo que ustedes hagan este tipo de ejercicios con guías iniciales para poder, digamos, justamente ver qué es lo que deberían estudiar o ver un poco más en detalle. La idea del curso de nivelación tiene que ver con que yo les diga a ustedes cuáles son los aspectos que tienen que ver un poco más en detalle, con lo cual en líneas generales podrían ir viendo algún libro o demás, pero voy a hacer foco en lo que necesitan. Bueno, toda esta primera parte es matricial, lo vamos a ver el jueves. Pero fíjense, por ejemplo, dadas unas funciones que van desde la función constante hasta funciones más complicadas, se pide hallar dominio de imagen, graficarlas y hallar los conjuntos de cero, positividad y negatividad, que es lo que acabamos de discutir. Entonces, ustedes teniendo la posibilidad de tener la herramienta, fíjense que a ustedes les permite avanzar bastante, porque dominio de imagen, viéndolo gráficamente, es mucho más fácil de determinar. ¿Sí? Graficarla ni hablar, porque lo grafica automáticamente, y hallar los conjuntos de cero, positividad y negatividad, sin dudas. ¿Sí? Después, en general, se pide, bueno, este es el caso puntual de las funciones módulo. Entonces, apúntense por algún lado, bueno, digamos, estudiar un poco en detalle la función módulo. Recuerden ustedes, la función módulo son dos funciones lineales en simultáneo, unidas por un vértice, digamos. Y tiene su particularidad. ¿Alguno o alguna de ustedes recuerda cuál es la particularidad de la función módulo? Fíjense, si yo la grafico, esto va a quedar como una B corrida, digamos, corrida en 3 unidades. Algo de este estilo. ¿Sí? Y esta función tiene intersección con el... Bueno, si le doy, meto un enter acá, me va a decir cuáles son los puntos. Tiene intersección con el eje Y, que es menos 2. Tiene ceros, que son el 2 y el menos 4. Es una función simétrica respecto a su vértice. Y el vértice se ubica en la coordenada menos 1, 3. ¿Sí? Pero ¿cuál es la particularidad de la función módulo? Sí, esa es la... Perfecto, Alejandro, esa es la condición de simetría. Sí, perfecto. Es lo que hace el módulo, digamos, transforma el número en distancia, en la función distancia. Pero hay otra particularidad interesante de esto, que es, ¿qué pasa si yo quiero derivar esta función? ¿Alguno recuerda cuál es la problemática de la derivada de esta función? Bueno, alguno me podría decir, che, no sé ni qué me hablas con derivabilidad. Bueno, entonces por eso introduzco esta dificultad, digamos, ¿no? Derivar a la función implica encontrar varias cuestiones en simultáneo. Por un lado, la pendiente de la recta tangente a un punto. Por otro lado, cuando uno deriva, encuentra la sensibilidad de la función a la variable independiente. ¿Sí? Y por último, digamos, desde el punto de vista nuestro, implica, desde el punto de vista económico, implica el cálculo marginal, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo agrego un poquitito de x en la función y? Entonces, cualquiera de estas tres cosas hacen al cálculo diferencial o el cálculo de la derivabilidad. Y vamos a repasar eso. Pero, alguno o alguna de ustedes, antes, digamos, voy a spoilear el razonamiento. ¿Se acuerdan cuál es la problemática de la derivada de estas funciones? De las funciones módulo. Es muy concreta la pregunta, ¿eh? ¿Ninguno se lo acuerda?
podría ser, bueno, no sé, por partes, estamos hablando de integrabilidad o derivabilidad. Eso es integrales por partes en general, ¿no? Bueno, se los voy a spoilear y vamos a ver por qué. Eso, Roxana, muchas gracias. Lo que está sucediendo con esto es que particularmente esa función no es derivable en el vértice. ¿Y por qué no es derivable en el vértice? Porque tiene uno de los tres problemas, los dos tres problemas que en general tienen las funciones cuando yo las intento derivar en algunos puntos, ¿sí? Y particularmente podría estar partida y hay una relación entre continuidad y derivabilidad que quiero repasar. O también por otro lado puede generar un pico y particularmente lo que ustedes habían visto como límite a izquierda y a derecha no coinciden, por lo tanto no existe el límite en ese punto. Al no existir el límite, entonces no es derivable esa función en el punto. Entonces acabo de repasar muy rápidamente varios conceptos a la vez. Entonces vamos a estudiar un poquitito en este ratito el concepto relacionado a derivabilidad, ¿sí? Todo esto, insisto, les voy a pasar algunos links al respecto de esto, o me avisan el jueves si hay algo que quieran que yo refuerce de lo que acabo de ver. La idea un poco con que haya dos encuentros tiene que ver con que ustedes de acá al jueves algo hagan respecto de su repaso individual y me traigan el jueves algunas dudas o consultas a colación para poder enfrentar esta dificultad. Insisto, estamos en una buena posición porque la materia todavía no empezó, con lo cual todo lo que hagan de ahora hasta las primeras semanas de la materia Análisis Matemático 2 es recontra favorable para ustedes, para cada uno y cada una de ustedes. Entonces, lo que decimos con el cálculo de derivabilidad, disculpen el pulso, tiene que ver con algo tan concreto como esto, ¿no? Supongamos que hay una determinada función, que en general en los libros la van a encontrar así, no importa cuál es la gráfica de esa función, entendiendo a f de x igual a y, ¿sí? Donde acá tenemos a y y acá tenemos a x. Lo que en líneas generales decimos con la derivabilidad es, bueno, supongamos un determinado punto x sub 0 que pertenece al dominio de x, ¿no? O sea, x sub 0 pertenece al dominio de f, ¿no? Un punto interior. Obviamente que si pertenecen, entonces vamos a encontrar que acá tenemos a f de x0, o la imagen de la función en el punto. Si yo tomo un incremento de la función, que ese incremento lo vamos a considerar inicialmente positivo, pero podría ser negativo, en este caso puntual, ¿sí? Ese incremento es un incremento arbitrario. Entonces lo que nosotros tenemos acá es la representación de la imagen de la función en x0 más h. Yo voy viendo si hay alguna duda al respecto de esto, ¿sí? Entonces, acá aparece una cuestión interesante que es entre la distancia que hay entre x0 y x0 más h es h, es un incremento de la función. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero estudiar cómo se ve alterada la imagen de la función ante cambios en x? Eso lo haría con esta expresión, que es un cociente de diferenciales. Y acá venía la pregunta de algún compañero de ustedes, a ver, déjenme ver, que por ahí decía... Ángel decía una duda entre derivabilidad y diferenciabilidad. Bueno, vamos a ver un poquitito esta discusión. Básicamente esto es un cambio... Esto mide de alguna manera la sensibilidad o cambios en X respecto a cambios de Y. También lo van a encontrar, digamos, en torno a ese cambio discreto. Lo podríamos considerar como, no sé, Y1 menos Y0 sobre X1 menos X0. Y esto particularmente, a ustedes en algún momento de la materia les habrán dicho, bueno, esto que está acá también es la pendiente de una recta, ¿no? Una función lineal. Entonces, la pendiente de una función lineal, que es un cambio tomado de la imagen respecto a la alteración en X, básicamente nos determina la pendiente de la recta secante a la función, digamos, la que une estos dos puntos. Entonces, la pendiente de esto es este cociente de diferenciales. ¿Sí? Perdón, se me va a quedar
y no voy a ver las dudas que haya. Entonces, particularmente, esa pendiente nos indica ese cociente. Ahora, como h es arbitrario, yo podría pensar, bueno, vamos a escribir esto que estoy diciendo acá. Si yo quiero tomar la distancia que hay entre f de x sub 0 y f de x sub 0 más h versus esta distancia de acá, en este cociente lo que haría entonces, perdonen, lo que haría entonces es tomar f de x sub 0 más h, restarle f de x sub 0. Si yo hago eso, estoy tomando esta distancia, particularmente. ¿Sí? Y para tomar esta distancia, bueno, es básicamente x sub 0 más h menos x sub 0. Por lo tanto es h, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto que está acá es un cociente de diferenciales. Ahora, si yo quisiese que h sea un número arbitrariamente chico, lo que estaría haciendo es que achicando esta distancia, la distancia que hay entre estas dos cosas, yo la puedo achicar. ¿Cómo la puedo achicar? Si yo quiero hacer que disminuya h, lo que hago es tomar el límite. Y acá es donde aparece que si yo tomo una h por acá en el medio, fíjense, lo que estaría haciendo es que la recta que estoy calculando es la recta que va pivotando de alguna manera, fija en este punto acá, que es el punto de interés, va pivoteando sobre los distintos valores de la función f, ¿no? Hasta tal extremo que si yo la hago muy chiquita, fíjense que en ese muy chiquito, lo que va a ocurrir es que estoy calculando, bueno, no tengo otro color interesante, estoy calculando la pendiente de una recta ya no secante, sino tangente al punto, muy cercano al punto, con la intuición de que el valor de la imagen en fx sub 0 más h es muy parecido al valor de fx sub 0. Obviamente va a haber un término de error asociado a esa proyección infinitesimal. La discusión entre lo discreto y el término de error es lo que establece la materia de análisis numérico. Por lo tanto, los actuarios y actuarias que me estén escuchando van a ver en detalle discusiones relacionadas a estos cálculos, porque es lo que hace el análisis numérico inicialmente en la primera parte, digamos, teoría del error. Entonces, cuando yo tomo este límite, en definitiva lo que estoy haciendo es calculando el límite cuando h tiende a 0, cuando h es muy chiquitito, del cociente incremental. ¿Qué cociente incremental? La función incrementada respecto a la imagen en cualquier punto entre la distancia tomada, ¿no? Y esto en la jerga general la llamamos f'. Esto es la derivada de la función. Pero fíjense que también está relacionado a lo que acabamos de decir, a ese cambio proporcional. ¿Sí? Entonces, como es la derivada, y acá viene la respuesta a la pregunta de Ángel, el cociente de los diferenciales es f'. F' también entonces me va a decir que el cambio total en y va a estar explicado por la derivada de la función multiplicada por el cambio en x. Entonces acá este cambio me puede ser arbitrario. En algunos libros lo van a encontrar como f' por x menos x sub 0. ¿Sí? O cualquier distancia de x es lo que me va a indicar la distancia y. A y menos y sub 0. Entendiendo y sub 0 como la imagen de f de x sub 0. ¿no? Entonces también podría escribir al diferencial de y sub 0 como y menos f de x sub 0. Esto tranquilamente lo podría expresar de esta manera y nunca estoy perdiendo de vista la intuición detrás de la derivabilidad de estas cuestiones. No sé si hay alguna duda o alguna inquietud respecto a lo que acabo de decirles. ¿Me van siguiendo más o menos en la discusión? Os escucho, si hay algo que no se entiende. Entonces, digo, el cálculo del límite por definición hace que todo esto tenga varias complicaciones, todas las complicaciones asociadas al cálculo del límite. Recuerden ustedes que el límite tenía indeterminaciones. ¿Sí? Entonces esas indeterminaciones las tienen que poder
resolver para poder encontrar la derivabilidad en un punto. Gracias, Agustín. Entonces, esas indeterminaciones, recuerden ustedes, iban desde el 0 sobre 0 hasta el infinito al infinito, digamos como 6 o 7 indeterminaciones. Eso lo pueden repasar, yo les voy a dar después algunos links al respecto de esto. Y básicamente hace a la discusión. Entonces, la derivabilidad ustedes la pueden estudiar siempre por el concepto de derivada por definición. Siempre. Derivada por definición. Es el concepto de límite. O lo pueden estudiar, pueden calcular la derivabilidad por tablas. Pero las tablas no son mágicas. Digamos, las tablas surgen de que alguien se tomó el laburo de haber hecho de las funciones típicas su correlato en torno al límite de cómo queda establecida. Entonces ustedes saben por tabla que si tienen, no sé, a por x al cuadrado, perdón, desprolijo. Si ustedes tienen que y es igual a por x al cuadrado, entonces y' es igual a 2ax. Y alguien se tomó el laburito de haber hecho este pasaje. Genial, Ángel, te agradezco la devolución. Entonces, esto pasa porque cuando las funciones son continuas y no presentan ninguna dificultad, como por ejemplo la función módulo que tiene la dificultad en el pico, esto en general funciona. Cuando no va a funcionar las tablas o cuando hay que hacer un análisis de derivada por definición y tablas no es recomendable, en lo que yo les decía, cuando la función está dada por partes o a trozos, partes o trozos, ¿sí? Cuando la función presenta picos, como el caso de la función módulo, o cuando la función presenta otras discontinuidades. ¿Sí? En todos esos casos es necesario aplicar la derivada por definición. ¿Sí? Después en los demás, bueno, siempre van a poder utilizar las reglas a partir de la tabla. La tabla a nosotros nos permite recordar el concepto de derivada por reglas. ¿Sí? Y acá hay reglas del producto de funciones en la composición de la función, reglas del cociente y regla de la cadena. ¿No? Esto acá particularmente, esto sirve para funciones tipo gof o fog. ¿Sí? ¿Recuerdan esto que les estoy diciendo? Más o menos. Bueno. Entonces, dentro de esta discusión, van a poder encontrar en este guía inicial, bueno, allá del dominio, esto ya lo discutimos, hay un conjunto de ejercicios que tiene que ver con el cálculo de límites, obviamente inicialmente. Obviamente que los límites pueden ser calculados directamente, digamos, aplicando lo que es la x al valor. Por ejemplo, en este primer ejercicio pasa eso. Si yo meto el -1 acá, voy a tener un valor concreto, lo que da e al cuadrado o algo del estilo. O puedo tener que hacer algún artilugio, ¿sí? Particularmente, digamos, eso puede complicarse, ¿sí? Uno de ellos es el que quiero estudiar ahora, pero simplemente por diversión en algún punto, y tiene que ver con esta función de acá, ¿no? Pero vamos a ver un poquitito estas funciones para ver su derivabilidad. Me pide que aplicando la definición calcule derivada de las siguientes funciones en el punto de abscisa indicado. Entonces, vamos a ver algunos ejemplitos de lo que estoy diciendo. A ver si hay alguna duda. ¿Cómo se relaciona lo de recién con lo que no se deriva? Bueno, ahí está, Facu. Si la función presenta alguna de estas problemáticas, el límite no existe en el punto. Entonces no puedes calcular el límite del cociente incremental. ¿Se ve? O sea, no vas a poder resolver esa dificultad. Particularmente con la función módulo, lo que pasa es que a izquierda y a derecha te dan valores distintos. Y es obvio lo que está pasando, porque al ser dos rectas, para un mismo valor de x, si yo me acerco a ese valor de x, la y un poquitito a la derecha me va a dar negativa, un poquitito a la izquierda me va a dar positiva, por ejemplo. ¿Entendés lo que te digo? O sea, no coinciden los límites laterales.
Si me acerco por un lado o por el otro, voy a hallar valores distintos. Justo en la función ambos coinciden porque es el módulo. Pero si me corro de ese módulo, voy a tener el positivo y el negativo. Porque el módulo de 2 y de menos 2 es 2. ¿Se entiende lo que digo? Está buena la pregunta. Entonces digo, particularmente fallan los límites laterales. Entonces repasen en líneas generales las propiedades del límite. Buenísimo, Facu. Propiedades del límite, porque esto les va a simplificar bastante el álgebra. Entonces, fíjense que si yo tomo como estos ejemplitos, ¿sí? ¿Sí? Vamos a poner por acá arriba ejemplos. ¿Sí? Entonces, bueno, el primero de ellos es muy sencillo. Fíjense que la función menos 7x más 1, si ustedes tuviesen que derivarla por tabla, ¿cuánto es la derivada de esa función? Lo pueden hacer término a término, digamos, es muy sencilla, ¿no? ¿Cuál es la derivada de la función menos 7x más 1? ¿Los leo o los escucho? 7, totalmente, Agustín. Exacto. ¿Sí? Entonces lo chequeamos por el límite, o sea, es menos 7 porque derivar esta función implica derivar término a término. Hay una de las propiedades de la derivada que deviene de la propiedad del límite que hace a que el límite de una suma es igual a la suma de sus límites, ¿no? Si yo derivo miembro a miembro, la derivada de menos 7x es menos 7 y la derivada de 1 es una constante, es 0. Por lo tanto, la derivada de esto a priori, uno lo sabe por tabla que es menos 7. Lo escritan mal. Menos 7, ¿no? Y es menos 7 para todo x. No depende de x, digamos, ¿no? Siempre esta derivada vale 7 para cualquier punto. O sea, este dato en particular, en esta definición, no me hace nada. ¿Okay? Si lo quiero hacer por definición, tendría que tomar el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, expresar fx más h. ¿Qué significa fx más h? Que agarro la función f de x y a todo lo que dice x le meto x más h. En este caso será menos 7 por x más h más 1. Esto que está acá, entonces, esto que está acá es f de, perdón, x más h. ¿Sí? Y a esto le resto la función. Y la función es menos 7x más 1, o sea que es más 7x menos 1. ¿Sí? Esto que está acá, entonces, es menos la función. ¿Okay? Y alguno de ustedes me va a decir, ¿pero por qué no pusiste x0, Martín? Lo pueden hacer si quieren, sin ningún problema, pero estarían calculando la derivada en el punto. Yo ¿qué quiero calcular? Toda la función derivada, y después esa función derivada la reemplazo el x0 que me pide. Cualquiera de los dos caminos debería llevarlos a lo mismo, solo que en uno tengo la función para cualquier valor de x, y en otro tengo la función derivada en ese punto. ¿Okay? Y eso lo divido por h, entre h, ¿no? Entonces, bueno, acá hacemos un poquitito de álgebra. Fíjense que acá el más 1 y el menos 1 se nos va. Si yo hago la distributiva, ese menos 7 se va a ir, pero vamos a hacerlo paso a paso. Entonces tengo el límite cuando h tiende a 0. Esto lo tienen que escribir siempre, no se lo olviden, de menos 7x menos 7h más 7x sobre h. Entonces fíjense que esta menos 7x se va con este 7x, ¿sí? Y obviamente esta h se va con esta h, ¿no? Por lo tanto, este límite queda menos 7 para todo x, ¿no? Creo que estamos bien. ¿Se entendió este procedimiento que estamos repasando, recordando? Si entienden esto es muy importante porque acá es donde se puede romper. Puede que este límite no tenga resolución directa. Ahora vamos a ver algún ejemplito al respecto de esto. Esperen que previamente quiero leerlos a ver si... Sí, Agustín, siempre tiende a 0 porque lo que estoy buscando es que el incremento sea muy chiquito, ¿sí? O sea, si vamos de vuelta a mi dibujito, lo que estaría buscando es que este espacio
este espacio de acá sea muy chiquito, o sea, esté muy pegado al x0. O sea, va a ser un incremento muy chiquitito, infinitesimal. Estamos siempre en el entorno del punto de la discusión. Cuanto más me aleje, más error cometo en esa aproximación, ¿no? Eso no está bueno, porque entonces esa recta no va a captar bien la imagen de la función en el punto, no va a ser idéntica, va a estar más lejos, por lo tanto la recta no aproxima bien la curva, que es la problemática de la derivabilidad. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que les dejo la B de tarea. Si yo agarro el ejercicio C, fíjense que acá sí tenemos alguna dificultad que enfrentar al respecto, un par de dificultades. La primera de ellas es, bueno, cuando lo quiero hacer por tabla, aquí es igual f', si ustedes se fijan en la tabla, o recuerdan esta tabla, acá lo pueden o recordar de memoria o derivar por regla. ¿Cómo sería derivar por regla, Martín? Bueno, pensar que, f también es x a la 1/2. Por lo tanto, esto transformo la raíz cuadrada en algo parecido a la cuadrática, parecido a algo del estilo ax al cuadrado, digamos, algo que tenía por acá escrito, ¿no? Se parece un poco a esta reglita de acá. Solamente que en vez de tener un 2, tiene otro número. Bueno, no me es un problema en primera instancia, porque yo derivo esto y me va a quedar como baja al 1/2 y me queda x a la 1/2 menos 1, ¿no? A la menos 1/2. Por lo tanto, también es cierto que esto es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, porque x a la menos 1/2 es lo mismo que 1 sobre x a la 1/2, y x a la 1/2 era la raíz de x, ¿no? Entonces, por tabla me daría 1 sobre 2 raíz de x. ¿Se acuerdan de esto que estoy diciendo? Perfecto. Ahora, cuando yo lo quiero hacer por definición, fíjense que esta de vuelta es una función incómoda. ¿Por qué? Porque por definición yo tengo que tomar el límite cuando h tiende a 0, h, o también lo pueden encontrar como delta x, me olvidé aclararles esto, pero tiene que ver con un tema de notación, de la función incrementada, o sea que es la raíz cuadrada de x más h, menos la función original sobre h. Y entonces acá, si ustedes reemplazan la h con lo que es, claramente este límite es una indeterminación del estilo 0 sobre 0. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen este tipo de determinaciones, en algún caso ustedes pueden decir, bueno, pero aplico la regla del L'Hopital, lo cual Análisis 1 te entrena mucho para aplicar la regla del L'Hopital, que hay que derivar arriba y abajo, pero acá estoy justamente derivando, con lo cual aplicar la regla del L'Hopital implicaría como algo medio raro, ¿no? Yo estoy intentando buscar la derivada y para eso derivo arriba y abajo. Es como, digamos, me estaría haciendo medio críptico ese procedimiento. Entonces, ¿cómo se resuelve el 0? ¿Cuál es otra alternativa para resolver las indeterminaciones de tipo 0 sobre 0 en este tipo de esquemas? ¿Qué se les ocurriría hacer? Ya seguramente lo saben, pero repasamos algo interesante. Eso, Bárbara, tal cual. Una de las formas de resolver esta dificultad es multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Por qué multiplico y divido por el conjugado? ¿Qué técnica estoy utilizando? Y esto lo vieron en la secundaria, no es de análisis, es mucho anterior. Cuando yo multiplico por el conjugado, ¿qué estoy buscando, Bárbara? O cualquiera, digamos, no necesariamente Bárbara, digo, cualquiera que ustedes saben. Bueno, se te va la raíz, ¿por qué? Porque multiplicar por el conjugado, y acá donde viene esta técnica, implica, voy a poner el límite donde h tiende a 0, de toda esta expresión va a ser x más h menos la raíz de x. Le voy a poner paréntesis para no cometer error. X más h más raíz de x sobre h por la raíz cuadrada de x más h más raíz cuadrada de x. Entonces completo esto multiplicando y dividiendo por
el conjugado, esto implica que no cambio la igualdad. Y particularmente, si yo pienso en esta parte de acá arriba, esta parte de acá arriba se parece como algo como a menos b multiplicado a más b, ¿no? Siendo a la raíz cuadrada de la función incrementada y b la raíz cuadrada de x. Y esto, en la jerga, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan ustedes? A algo que se llamaba diferencia de cuadrados. Esto es una propiedad muy interesante del cálculo factorizable, de la factorización de polinomios. Muy interesante porque, en definitiva, digamos, lo que estoy descomponiendo es esa propiedad. ¿Se acuerdan esto que estoy diciendo? Si no me creen, buenísimo, Bárbara, si no me creen, lo pueden hacer la distributiva. Pueden hacer la distributiva y no aplicar directamente el procedimiento, sino que hacen esta distributiva, digamos, agarran este primer término, lo multiplican por este y por este, después este por este más este por este, y les va a dar, o sea, les van a cancelar dos términos y les van a quedar exactamente esta propiedad. Entonces fíjense que si avanzamos un poquito más, entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 de la raíz cuadrada de x más h, todo esto al cuadrado, menos la raíz cuadrada de x al cuadrado, porque es lo que estoy aplicando, sobre h por, y acá no tengo mucho para hacer, por lo tanto a priori lo copio igual, ¿no? Entonces si hago esto, fíjense que me queda el límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x, ¿no? Porque naturalmente este cuadrado se va con esta raíz y este cuadrado se va con esta raíz, ¿ok? Y obviamente sobre todo lo que acabo de escribir. Entonces, fíjense que cuando hago esto, entonces en primera instancia esta x se va con esta x y obviamente ya a esta altura no tengo la indeterminación de 0 sobre 0 porque esta h se va con esta h. ¿Sí? Entonces fíjense que la solución de esto es 1. Cuando yo le meto la h igual a 0 acá adentro, esto me quedó feo, pero ustedes saben que comprende todo, digamos, ¿no? Me queda 1 sobre la raíz de x más la raíz de x. Esto ya sin el límite, porque estoy ya resolviendo el límite de h tendiendo a 0. Por lo tanto, esto es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Se entendió lo que acabamos de ver? Yo digo, a veces hay que recordar estas técnicas y son importantes, porque ahora sí, entonces esta función, que vale es una función derivada, por lo tanto es una función, si yo la quiero expresada en el x0 igual a 9, alcanza con valuar esta expresión, esta f' en el x0 que me pidan. En este caso me piden f' en 9 y la raíz de 9 es 3, entonces esto dará algo así como un sexto. Buenísimo, Alma, te agradezco. Entonces, asociado a esta cuestión es que nos es muy importante poder repasar estas cuestiones, ¿sí? Las reglas de derivación, bueno, agarrar algunas que son un poquitito más complicadas. Miren, yo por ejemplo les voy a mostrar una más que me parece importante a esta altura, que tiene que ver con, por ejemplo, esta de acá. Esta de acá tiene sus bemoles, ¿no? Entonces yo agarro esta funcioncita de acá, la voy a poner un poquito más grande. Ahí va. Y entonces esto me pide que la derive por regla. Si la puedo derivar por definición, bueno, sí, sin dudas, pero posiblemente sea un poco más engorroso, ¿sí? Porque tengo que hacer algunas cositas acá. Fíjense que si yo lo hago la derivación por regla, acá aparecen un par de cosas en el medio. La primera de ellas es, bueno, yo la puedo pensar de esta manera. ¿Cómo la puedo pensar? A esto como una composición de funciones, ¿sí? ¿Qué estoy componiendo? Estoy componiendo por un lado 2 a la u, ¿sí? Esto sería como la función compuesta, donde u, que es una función de x, es x más 3 logaritmo de x, ¿no? Entonces yo puedo, en primer lugar, hacer la regla de la cadena de esta composición, entendiendo que
derivar este tipo de cosas, recuerden ustedes, si yo tengo una nota al margen, si yo tengo que y es igual a la x, la derivada es a la x por el logaritmo natural de a. Esto por tabla, pero si no lo pueden hacer por definición, si no me creen. Buenísimo, Alejandro, te lo agradezco. La info la voy a compartir por acá, así que si no, bueno, se la pedí después a Sil, se la voy a dar también a Sil y a los chicos del CC. Dale, así cerramos con esto y igual el jueves nos vemos. Me la pedí de última vez. Buenísimo. Entonces, bueno, entendiendo esta regla, fíjense que si yo aplico la regla, en particular entonces esto va a ser 2 a la x más 3 logaritmo de x, copio exactamente igual, por el logaritmo de 2, eso no cambia, hasta ahí estamos igual. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que como yo estoy haciendo f' y f' es la derivada de f respecto de x, esto que está acá está incompleto. Tengo que hacer la regla de la cadena, que implica derivar u. ¿Sí? O sea que esto que está acá, que es la derivada de f respecto de u, para esta consideración de acá, ¿no? La tengo que multiplicar a algo que sea la derivada de u respecto de x, esta regla de la cadena, en esta composición, ¿no? Entonces tengo que derivar esto respecto de x. Derivar esto respecto de x implicaría multiplicar a esto por 1 más 3 logaritmo de x es 3 sobre x. ¿Se entendió este procedimiento que acabo de hacer? Entonces, ojo con que la regla de la cadena puede complicarse un poco y no me tengo que olvidar ningún paso al derivar. También ustedes lo podrían haber visto como, digamos, aplicar algún álgebra ahí para dividir a estas expresiones, deberían llegar a lo mismo. Por ejemplo, una cosa que a mí se me hubiese ocurrido hacer, estando del lado de ustedes, es pensar a f de x como 2 a la x multiplicado a 2 a la 3 logaritmo de x. Y entonces esto que está acá lo pienso como una regla de producto, pero si lo hago debería llegar a lo mismo. Entonces recuerden ustedes que la regla del producto lo que me decía, sí, está bien, f', es qué cosa, que tengo que agarrar y derivar el primero y multiplicarlo por el segundo y después sumarle el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Entonces, si yo le llamo, digamos, a esto que está acá, no sé, por ejemplo, perdón, a este primer factor lo llamo y a este segundo factor lo llamo m, la regla del producto lo que me diría es y' por m más m' por y, o algo del estilo, o y por m'. Entonces, aplicado a esto a nuestro caso, tendríamos el primero derivado, que es 2 a la x por el logaritmo de 2, multiplicado al segundo sin derivar, 2 por 3 logaritmo de x, más el segundo derivado, que acá tengo que hacer de vuelta lo que hice, ¿no? 2 logaritmo de x por el logaritmo de 2, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo que hacer acá? Digamos, ¿queda ahí o no? Bueno, acá en esta segunda parte tengo que hacer una cadena porque lo que tengo acá arriba depende de x. Entonces la cadena de esto es 3 sobre x. ¿Sí? Y a esto lo tengo que multiplicar por el primero sin derivar, que es 2 a la x. ¿Me siguen en el procedimiento que estoy diciendo? Más o menos. ¿Estamos más o menos bien? Buenísimo, Agustín. Entonces fíjense que si yo hago esto, entonces me voy a correr un poquitín más abajo. Me corro un poco más abajo y fíjense que si yo hago esto, acá tengo 2 a la x, 2 a la x. Logaritmo de 2, logaritmo de 2. 2 a la 3 logaritmo de x, 2 a la 3 logaritmo de x. O sea que el primer término lo tengo entero,
respecto al segundo término. O sea, puedo sacar factor común entero al primer término. 2 a la x logaritmo de 2, 2 a la 3 logaritmo de x. Y esto estaría multiplicando a 1, porque es el factor común del primer término, más 3 sobre x. ¿Sí? Entonces, para que nos quede exactamente igual que el otro, no sé por qué dice, acá hay algo que hice mal, disculpen. Esto acá debe estar acá abajo, logaritmo de 2. ¿No? Para que quede igual, entonces tengo que agrupar lo que tiene igual base. Entonces quedaría 2 a la x más 3 logaritmo de x por el logaritmo de 2 por 1 más 3 sobre x, que si mal no recuerdo debiera ser igual a este de acá. Entonces háganlo por donde lo hagan, deberían llegar a lo mismo. Bueno, lo que les pido es plasticidad con estas reglas de derivación, que son muy importantes. Recuerden ustedes que las reglas de derivación a nosotros nos permiten encontrar la optimización de funciones, nos permite encontrar las condiciones de primer orden de esas optimizaciones, nos permiten encontrar la sensibilidad de las funciones a sus variables independientes, en este caso a la variable independiente. Y por ahora tenemos una relación bastante directa entre continuidad y derivabilidad, que si la función es derivable entonces es continua, pero no necesariamente al revés. De hecho, la función módulo, de vuelta, reitero, es una función continua, pero que no es derivable en el vértice. Eso en análisis matemático 2 se complica. Entonces, sean muy plásticos en entender esta parte, porque después puede complicarse un poquitito más. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta en general? Esto es más o menos lo que quería mostrarles para esta primera parte, que tiene que ver con análisis. Yo retomo desde acá. Buenísimo, Victoria, gracias. Retomo desde acá la próxima clase. Primero les voy a pasar un conjunto de cosas, de links, donde van a encontrar algunos repasos, sobre todo lo que tiene que ver con repasos en integrabilidad, lo que tiene que ver con repasos en límites, ¿sí? Algunas de estas cuestiones, y esta guía completa, para que ya la tengan y vayan enfrentándose a esa dificultad. Ahora voy a cortar la grabación para que podamos hacer esta parte administrativa y le dedicamos los últimos minutos a esta parte administrativa, pues nada le suma al video. El video lo van a tener disponible igual en el canal de YouTube del CESE, así que lo pueden volver a ver las veces que sea necesario. Así que bueno, vamos con eso.